Bueno, buenas noches. Yo elegí como enfermedad transmisible para este trabajo la tuberculosis porque me parece una enfermedad que tiene un impacto a nivel de salud pública mundial, asimismo como impacto financiero por los tratamientos muy largos que hay que dar al paciente, así la multiresistencia que se ha generado últimamente. Dentro de las generalidades de esta enfermedad, es una enfermedad infectocontagiosa, es muy importante como ya lo mencioné. Generalmente es crónica y es causada por el Mycobacterium tuberculosis. Se calcula que una tercera parte de la población mundial tiene tuberculosis latente, es decir, esas personas están infectadas por el bacilo, pero no pueden ni enfermar, o sea, ni transmitir, o no han manifestado ningún síntoma. Se transmite del enfermo al sujeto sano por vía respiratoria o ya sea por la ingestión de leche de vaca infectada, por contacto con personas enfermas o animales bovinos enfermos. Dentro del panorama epidemiológico mundial, la tuberculosis es la novena causa de muerte en general y es la primera de las enfermedades infecciosas, incluso por encima del complejo VIH-Sida. En 2016, la cifra estimada de muerte por tuberculosis fue de 1.3 millones en el mundo, así como que para el 2016 10.4 millones de personas estaban contagiadas de tuberculosis, de los cuales la proporción era el 90% en adultos, 65% hombres y 10% del total era pacientes con VIH positivo. Los países más afectados es India, Indonesia, China, Filipinas, Pakistán y África. Dentro del panorama epidemiológico de las Américas, la tasa de incidencia son por región. En el Caribe corresponde a 61.2 por 100.000 habitantes, en América del Sur es de 46.2, en América Central y México es del 25.9 y en América del Norte es del 3.3. En la proporción en América por sexo es mayor en hombres de un 67% y un 33% en las mujeres. Dentro del panorama epidemiológico nacional tenemos que para el 2015 existió un reporte de casos de 16.487 con una tasa de incidencia en promedio de 13.6, siendo Baja California el de mayor incidencia y Tlaxcala el de menor incidencia. Igual aquí la morbilidad acumulada para nuestro país fue de 16.6 por cada 100.000 habitantes. Tlaxcala, como les comentaba, la incidencia es menor, es de 2.5 y en Baja California la incidencia siendo mayor de 45. En nuestro estado, Nuevo León, se encuentra entre las primeras entidades de la República en presentar este padecimiento, siendo la zona metropolitana de Monterrey donde se presenta la mayoría de los casos. La tuberculosis generalmente está asociada a inmunodeficiencia y en este caso, como en México, la diabetes es una enfermedad muy común, generalmente coexiste con ella. Y en Nuevo León, 1 de cada 4 pacientes con tuberculosis tienen diabetes. El mecanismo de transmisión de esta enfermedad, la enfermedad se transmite de persona a persona, como ya lo habíamos comentado, al consumir leche contaminada. Igual lo importante de la transmisión es que se va a transmitir a través de las gotitas de flush, mismas que se expectoran y contienen los bacilos de una persona con tuberculosis pulmonar o laringia. La persona las va a emitir al toser, estornudar, hablar e incluso al cantar. Estas gotitas contienen los bacilos de tuberculosis y son suficientes que contengan de 1 a 3 para poder contagiar. Igual, como son partículas muy pequeñas, se evaporan y permanecen suspendidas en el aire por largas horas. Entonces, igual pueden estar dentro de las corrientes de aire
o incluso pasar a través de los circuitos de aire acondicionado. Una persona infectada no va a manifestar síntomas o no es contagiosa, sino al menos hasta después de 21 días de haber tenido contacto con una persona infectada. La tuberculosis pulmonar y laringia, acuérdense que es muy contagiosa. El mayor riesgo de infección es para los trabajadores que realizan maniobras con el enfermo. Esto es que inducen al paciente a expectorar o que les brindan las nebulizaciones o los que hacen las mismas broncoscopías. En la mayoría de los casos es la proximidad física y la exposición lo que aumenta el riesgo de poder padecerlo, sobre todo para las personas que viven en espacios muy pequeños, mal ventilados, poco asoleados y con escasa limpieza. Otras formas iguales por inoculación indirecta. Esto es en casos de enfermedades nosocomiales. Las características que tiene el enfermo o que aumentan la posibilidad de que la enfermedad se transmita depende de 4 factores: las características del enfermo, el entorno que tiene lugar la exposición, la duración de la exposición y la susceptibilidad del enfermo. Por lo tanto, podemos decir que es muy importante tener en cuenta a la población vulnerable, como los migrantes, las personas con VIH, con diabetes, indígenas y adictos a las drogas IV, porque eso aumenta el riesgo a que se puedan contagiar de este tipo de enfermedad. Por mi parte es todo y muchísimas gracias.